Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotras vamos a exponer el tema del género Brucela. Mi persona, Tania Licota Caguay, y mi compañera Dayana Herrera Valverde. Ya les voy a pedir si pueden encender su cámara. Les voy a rogar si no. Eso es. Ahora sí, Tania, la vemos perfectamente. Adelante. El grupo taxonómico al que pertenecen son cocobacilos aerobios gram negativos. Esta es una enfermedad que causa... La enfermedad que causa este género es la brucelosis, más conocida como fiebre de Malta o fiebre mediterránea. En la historia, en esta línea de tiempo, en 1861, Marston describe el cuadro clínico y en 1886 David Bruce aísla el Micrococcus melitensis. En 1896 Van descubrió la especie Brucella abortus. En 1905 Summit relaciona el consumo de leche de cabra a una fuente de infección denominada con el término de zoonosis. En 1919, Jacob Traum aísla el Micrococcus suis. En 1918, Alice Evans comprueba el parentesco entre Micrococcus melitensis y Brucella suis. Y en 1920, Meyer y Shaw, en honor a David Bruce, designa el género Brucella. Acá hay un cuadro donde muestra la distribución geográfica que es cosmopolita. La taxonomía pertenece al dominio bacteria, al reino bacteria, la división proteobacteria, la clase Protobacteria alfa, orden Rhizobiales, familia Brucellaceae, género Brucella y las especies Brucella melitensis, abortus y suis. Este género consta de 2 especies en total. Entre las más patógenas está la Brucella melitensis, la suis y la abortus. Estas son las especies, siendo las 4 primeras las zoonóticas. La melitensis, que sus hospedadores son las cabras, ovinos, cánidos y el hombre, teniendo de 1 a 3 biovariedades. La Brucella abortus, hospedadores en bovinos, cánidos y el hombre, teniendo de 1 a 9 biovariedades. La Brucella suis, sus hospedadores son el cerdo, cánidos y el hombre, teniendo de 1 a 5 biovariedades. La Brucella canis en cánidos y el hombre. Después tenemos el ovis a ovinos, el Neotomae a roedores, el Brucella seti a delfines y a marsopas, la Brucella pinnipedalis, que afecta a los pinípedos como las focas, leones de mar, la Microtic afecta a los zorros, roedores de campo, y la Inopinata, que se tiene descubierto que afecta a infecciones de implantes mamarios. Hábitat y ecología. Son bacterias intracelulares facultativos de las especies animales afectadas que se aíslan principalmente en los macrófagos y linfocitos. Está distribuido en el medio ambiente y cuando las condiciones del medio ambiente son favorables, pues pueden vivir por días. Es sensible al calor, a la luz solar y desinfectantes convencionales. A bajas temperaturas y congelación permite una supervivencia indefinida. Acá hay un cuadro del material contaminado y el tiempo de supervivencia. Por ejemplo, el suelo y estiércol puede sobrevivir durante 80 días, en leche a temperatura ambiente de 2 a 4 días, en fetos mantenidos en la sombra de 6 a 8 meses y en heces bovinas de 1 a 100 días. Los factores de virulencia. No posee tradicionales factores de virulencia, sin embargo, es muy patógena en el huésped. El lipopolisacárido es el mayor determinante de la virulencia de esta bacteria. Es capaz de evadir los mecanismos microbicidas intracelulares, permaneciendo y multiplicándose dentro de las vacuolas, sugiriendo una buena adaptación a la vida intracelular.
eficiente en su vida intracelular y tiene gran cantidad de capacidad de diseminarse y de producir bacterias frecuentes. Le vamos a ayudar, le Algo a ayudamos tomar en un ratito, Tania, ayudamos ahí un poquito. Muy buena la información que viene dando, está muy bien ordenada, la felicito. Pero además, en este tema de factores de virulencia hay algo importante. Sí, vamos a Si explicar bien aquí. lo van a explicar, ¿verdad? Enseguida, porque eso es importante, no solo en la virulencia, sino en la patogenia de la enfermedad, que está indicando que es un organismo intracelular facultativo, ¿verdad? Bien, continúe entonces. Algo de tomar en cuenta es que se dice que la supervivencia intracelular es asociada a la secreción de nucleótidos como la guanina, que son inhibidores del metabolismo de los macrófagos, la secreción de catalasa y 2-superóxido desmutasa, que son capaces de inhibir la producción de radicales oxidantes derivados del oxígeno. Aquí tenemos un cuadro, como dije anteriormente, su factor de virulencia es el lipopolisacárido, en este caso la cadena O, que es el más externo, presentes en cepas de lipopolisacáridos S y no así en las cepas de lipopolisacáridos R, los rugosos. Los factores antigénicos denominados AM, el A que lo contiene la Brucella abortus y el M que lo contiene la Brucella melitensis. Es un parásito intracelular del sistema retículo endotelial. Esto quiere decir que se aloja en el sistema monocito macrófago, sabiendo que los monocitos, dependiendo del lugar donde se encuentren, ejemplo, en el hígado, células de Kupffer, en la sangre, monocitos, etc. Se alojan en esos lugares. Sobrevive y se replica en las células fagocíticas, como son los macrófagos y los neutrófilos. Aquí podemos ver una imagen, una gráfica, donde la Brucella abortus, al ingresar a la célula, al neutrófilo en este caso, es encerrado en la vacuola llamado fagosoma, y para su fagocitosis es necesario que se una con los lisosomas formando el fagolisosoma, pero la bacteria, al poseer el polisacárido O, inhibe esta formación, así teniendo su multiplicación intracelular. Algo a tomar en cuenta es que estos se alojan en los ganglios linfáticos también, dependiendo del lugar, por ejemplo, el retrofaringio, el submaxilar, entre otros. Ya, o sea, muy bien explicado ahí. Le ayudaremos siempre un poquito. El tema, y para que se tome en cuenta, porque a lo mejor lo van a explicar más enseguida, están viendo cómo prácticamente se oculta la bacteria al interior de las propias células del organismo del animal, en las vacuolas, evitando el proceso de fagocitosis normal. Y esta es la razón por la cual durante la enfermedad, es decir, en el desarrollo de la brucelosis, el animal fabrica anticuerpos contra el antígeno, el agente extraño. Pero esos anticuerpos no lo protegen porque son humorales y no tienen acción celular. Entonces, en este caso, no solo que burla la fagocitosis, sino que burla el sistema inmune en sí. Por eso es que los animales no tienen anticuerpos protectores contra la brucela, y por la razón esta de que, es decir, tienen anticuerpos protectores, pero estos anticuerpos no la protegen al animal debido a que se oculta prácticamente la bacteria dentro de las propias células del organismo animal. Y lo propio sucede con el tema de los antibióticos. ¿Por qué razón se tiene que hacer en el caso de los humanos? Porque en los animales está poco indicado el tratamiento con antibióticos. En el caso de los humanos, ¿por qué se tiene que hacer tratamientos tan largos? Precisamente porque la bacteria se oculta en células de la persona y allí no llegan a actuar los antibióticos. Entonces, son factores por eso mencionaba la compañera que de por sí las brucelas son agentes patógenos importantísimos, que aún careciendo de cápsulas han visto que tienen esa capacidad notable
de introducirse dentro de las células del organismo animal, y eso les da un plus en su patogenicidad. Siga, por favor, Tani. Este es un video, pero no sé si lo puedo reproducir. Aquí podemos ver cómo las células de la inmunidad tratan de fagocitar a las bacterias. Parece que tiene problemas, Tania, con su comunicación, pero está mencionando ahí claramente, aunque en inglés, para los que no hablan inglés, está mencionando claramente cómo es el proceso de fagocitosis y cómo algunas bacterias, ocultándose en los fagosomas, en las vacuolas más propiamente, logran burlar el proceso de fagocitosis normal. Está repitiendo, creo, nuevamente. Continuando con las características celulares, son cocobacilos típicos, gram negativos, de tamaño de 0,5 a 1,5 micras. Son átricas, quiere decir que no tienen flagelos, sin cápsula, sin esporas, se presentan en pares o pequeños grupos y son considerados intracelulares facultativos. Las características de cultivo son aerobias estrictas, a excepción de, de Brucella abortus y Brucella ovis, crecen mejor en microaerobiosis con 5 o 10% de dióxido de carbono. Crecen entre 72 a 96 horas, es un crecimiento lento, en un pH de 6,6 a 7,6, requiere medios de cultivos enriquecidos, por ejemplo, el agar albimi, triptosa de soya, agar patata, agar sangre, agar chocolate, y para su observación se usa la tinción de Gram como la de Stam. Las características de la colonia, las colonias lisas en agar sangre o chocolate muestran un crecimiento al cabo de 48 horas. De pequeñas colonias de 1 a 2 milímetros, son húmedas, translúcidas y ligeramente opalescentes, pálidas y de forma esferoidal, de bordes enteros y convexos. Las colonias rugosas, como dije anteriormente, no son tan patógenas, se observan colonias aplanadas y granulares, y tienen un crecimiento lento y no hemolíticas. Acá vemos agar, colonias de la Brucella canis en agar tripticasa de soya con 5% de suero bovino, incubadas a 37 grados centígrados por 72 horas. Se observan colonias pequeñas y translúcidas. Esta es una cepa aislada en la orina de un perro. Colonias de Brucella, igual en la misma tripticasa de soya, agar, incubadas a 37 grados por 6 días, se observan ya colonias de mayor tamaño. En las características bioquímicas, tiene metabolismo respiratorio, oxidasa positivo, a excepción de Brucella ovis, catalasa positivo, ureasa positivo, reduce los nitratos a nitritos, no coagula la leche ni licúa la gelatina, son parcialmente ácido alcohol resistentes y tiene predilección por el eritritol, sustancia que son producidas por el feto. Y aquí podemos ver una imagen en prueba de ureasa.
donde el negativo se mantiene su color y el positivo adquiere un color fucsia. Cambia de color. Sí, cambia. Esta parte la va a continuar mi compañera, Dayana Herrera. Así es, la revisión de enfermedades es una puerta de entrada a través de vía oral, vía conjuntival o transconjuntival, abrasiones y cortadoras de piel, semen y congénita. La brucela se caracteriza por establecer infecciones crónicas por su capacidad para sobrevivir y multiplicarse dentro de los fagocitos, así burlándose del sistema inmunológico, ¿no? La brucelosis bovina, que es una zoonosis a nivel mundial y desde vista de punto de salud pública, es una enfermedad bastante perjudicial para los productores. También es conocida como enfermedad de Bank aborto episótico. Causa abortos en los últimos meses, es decir, en el sexto y séptimo mes específicamente, y también causa retenciones placentarias. Un dato muy importante es que si a tener o logra nacer, llega a morir de brucelosis sinovitis. En machos causa orquitis, es decir, inflamación de testículos, y epidimitis, la inflamación del epididimo, ¿no? De la estructura tubular. Siguiente, por favor. Luego está la brucelosis porcina, que es la infección que puede ser subclínica. Se transmite por vía oral y genital. Causa bacteriemia, es decir, la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, infertilidad, estros anormales, abortos espontáneos también, al igual que el anterior. En el macho se da la orquitis brucélica, se observa parálisis psicogena en los machos y la mortalidad es elevada en lechones. Por supuesto, si existe infertilidad y también abortos espontáneos, obviamente va a ser alta en mortalidad. La brucelosis ovina se da por vía genital, causa epidimitis contagiosa en carnero, acompañada de atrofia testicular que como consecuencia genera esterilidad. En hembra, una probabilidad de aborto. La brucelosis equina infecta a caballos de manera esporádica, no es muy común. Afecta generalmente a las articulaciones, la bolsa navicular, la nuca, especialmente los ligamentos. Causa una fístula de la cruz en machos y hembras. La apófisis de las primeras vértebras contiene una bolsa sinovial donde se localiza la brucela en presencia de pus, como lo vemos en la imagen de la derecha. Los caninos, en canino, la brucelosis. Por favor, compañera, por favor. Está muy bonita la información que tienen, pero hay que darle su énfasis. Es importante cuando habla, aunque está escrito, importante, brucela equina por brucelosis equina, perdón, por brucela abortus, brucelosis ovina por ovia, etcétera. Recalcarle a los compañeros. Pero aquí en el caso de brucelosis equina, es evidente que la brucela abortus afecta principalmente a la especie bovina, pero frecuentemente los caballos que están en contacto con abortos, con retenciones placentarias, con líquidos que son eliminados de vacas brucélicas, se infectan generalmente, y aquí la lesión más importante es esa fotografía hermosa que están mostrando, donde se puede ver la parte de la cruz, o sea, la articulación, esa que está marcando con el cursor, donde se puede ver una fistulización debido a que a la inflamación de la articulación de la cruz, donde evidentemente hay una fistulización, o sea, no solo se inflama la zona, sino que toda la bolsa sinovial se comienza a inflamar y a ver la producción de pus, que esto fistuliza hacia la piel y drena permanentemente este pus a través de esa fístula, contaminando mucho más el ambiente. Algunas veces se hace un trabajo excelente cuidando, eliminando las vacas brucélicas,
pero no se toma en cuenta que a veces el caballo o los caballos que están utilizando tienen este problema y son fuentes de diseminación de la enfermedad. Esto se ve como en un acto epidemiológico, ¿verdad? Es importante en la epidemiología que hay que cuidar que los caballos se pueden infectar y después convertirse en diseminadores de la enfermedad a través de esos líquidos que botan. Aquí dice, causas la monta con la silla de montar bursitis. Claro, no es, la bursitis ya es un proceso posterior. Bursitis quiere decir inflamación de la bursa. Entonces, es un proceso posterior cuando ya hay un proceso infeccioso a nivel de la articulación provocada por la bacteria. Y lógicamente, la presión que ejerce la silla de montar y todo eso provoca que haya mayor inflamación y posterior fistulización de este proceso. Es importante informar eso. Siga, por favor, ahora con Brucella canis. Bien, como lo venía diciendo, la Brucella canis se genera por la infección por vía venérea, es decir, por contacto sexual y oral. En las hembras se da por la ingestión de placenta y fetos abortados. También se da abortos tardíos y existe la posibilidad de la esterilidad. Las bacteriemias duraderas, es decir, la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo que está presente hasta 2 años. Y en los machos causa epididimitis, como las anteriores especies, es decir, la inflamación del epididimo y la dermatitis escrotal. Aquí hay una foto de la epididimitis en macho. Siguiente, por favor. Y por último, la brucelosis en humanos. Se da, usualmente en los humanos se dan lesiones dérmicas. Las vías de contagio son mucosas, heridas en la piel y por vía digestiva, es decir, por la ingestión de leche y derivados contaminados, por lo que es una enfermedad muy frecuente en las personas, especialmente en los veterinarios, estamos en contacto con el algunos signos que pueden presentar son fiebre, adenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, pérdida de peso, vómitos y entre otros. Algunos síntomas que son muy complejos, pero los que mayormente se presentan son las mialgias, cefaleas, astenia, escalofríos y trastornos del sueño y hasta depresión. Se presenta de forma aguda. Esta afecta al sistema reticuloendotelial, provocando anemia, endocarditis y encefalitis. De manera subaguda se presenta la fiebre ondulante, es decir, la fiebre que está elevada entre los 40 y 41 grados centígrados por la noche y por la tarde, y por las mañanas esta disminuye. Bueno, a ver, vuelva por favor. Si bien la compañera nos indica y nos explica en el tema de Brucella melitensis, es evidente que es la especie más peligrosa para el humano. La más patógena para el humano es la especie Brucella melitensis. Evidentemente, esta se adquiere por contacto con cabras enfermas por consumir leche y quesos y quesillos provenientes de esta especie animal. Pero el humano puede ser, como está mostrando en su diagrama más abajo en la parte derecha, puede ser infectado por Brucella abortus al estar en contacto con animales brucélicos, al consumir leche y derivados de leche provenientes de animales enfermos, al manejar animales enfermos de brucelosis. También sucede lo propio con la Brucella suis y la Brucella canis, como está mostrando el diagrama que estamos observando. Entonces, el humano puede ser infectado por estas 4 especies de Brucella principalmente, siendo la más patógena la Brucella melitensis. Y ha mostrado ahí una serie de signos que se presentan. Evidentemente, la hepatomegalia es el agrandamiento del hígado, la esplenomegalia a su vez el agrandamiento del vaso, y hay una serie de factores. ¿Y qué
hay algo que menciona en la parte de arriba, dice, la enfermedad frecuente es en personas que desempeñan trabajo. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que nos acecha, como muchas otras zoonosis, a los médicos veterinarios. O sea, frecuentemente nos podemos infectar con brucelosis, sea que manejemos cualquier especie animal, sobre todo cuando no tenemos medidas de bioseguridad. Cuando atendemos un parto que aparentemente es normal, puede estar siendo un parto de una vaca brucélica. Por tanto, es importante utilizar no solo ropa, sino guantes de goma especiales que nos protejan. Siempre en las manos tenemos laceraciones, pequeñas heridas, y son puertas de entrada para la brucela. Entonces los veterinarios debemos estar al cuidado de esta y otras enfermedades, pero particularmente de brucela, porque existen hoy en día muchos colegas que se han infectado por no tomar las medidas de bioseguridad necesarias. Por eso se recomienda una prueba serológica para los veterinarios por lo menos una vez al año. Es una prueba sencilla que no va más allá de los 4 o 5 minutos, que permite ver si nosotros estamos o no infectados de brucela. ¿Por qué razón? Porque mientras más rápido se descubre la enfermedad en nuestro organismo, el tratamiento es más eficiente y más corto. Mientras más se tarda en descubrir la enfermedad, ya hay lesiones graves en el humano que difícilmente se pueden solucionar. Siga, por favor, Dayana. El tratamiento se da gracias a una mezcla de antibióticos, pero cabe recalcar de que ningún antibiótico elimina por sí solo la infección de forma eficaz. En brucelosis aguda lo que se da es tetraciclina y oxitetraciclina, entre otros. En la brucelosis crónica se da la cotrimoxazole, y estos tratamientos son de duración, es decir, entre 6 semanas. Son largos los tratamientos si es que se dan. Y también estos tratamientos se usan o se realizan para calmar los síntomas. No hay ninguno que sea totalmente eficaz. El diagnóstico se da mediante 2 pruebas, el bacteriológico y el serológico. Dentro del bacteriológico tenemos los cultivos y pruebas bioquímicas, como el frotis seco, la tinción de Stamp. Podemos ver en la imagen de la derecha la coloración, y también abajo cómo es que logran distinguirse entre los resultados negativos y positivos. Vemos la imagen del positivo cuando está un poco coagulado, y el negativo hasta tiene otro color. Luego se dan las pruebas serológicas, las pruebas de ELISA indirecta, inmunofluorescencia, aglutinación en placa, rosa de Bengala y la prueba de anillo de leche.